Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en Urique, Chihuahua, en medio de una persecución de grupos criminales. Tanto los restos de los sacerdotes como los de los sicarios, de un sicario, fueron recogidos por los asesinos y no han sido recuperados, por lo menos hasta ahora. El asesinato de los dos sacerdotes ha provocado duros reclamos de la Iglesia Católica, de la Orden de los Jesuitas y de muchos sectores sociales. Es uno de los crímenes más duros que se han cometido en lo que va de este sexenio, pero además es un parteaguas, un nuevo parteaguas en el tema de la inseguridad. Se produce el mismo día en que quedó muy en claro que en 4 años en esta administración se han superado el número de muertos que tuvo durante 6 años la administración Calderón. Es el interior de la iglesia de la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara. El lunes 20 de junio, alrededor de las 6 de la tarde, un hombre ingresó al templo solicitando ayuda. Los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora se acercaron para auxiliarlo, pero sujetos armados entraron y les dispararon. Los sacerdotes y el hombre fueron asesinados y sus cuerpos sustraídos por estos sujetos. La investigación preliminar indica que la persona a la que perseguían es Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez. Se trata de un guía turístico reportado como desaparecido. Lo vieron por última vez en un hotel cuando terminaba una excursión en la Sierra Tarahumara. Los reportes indican que también están desaparecidos 4 turistas, entre ellos un menor de edad. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el responsable de estos hechos es José Noel Portillo El Chueco. Informes de inteligencia indican que El Chueco, de 30 años de edad, nació en una comunidad de Urique, donde vivió su infancia hasta que ingresó a las filas del crimen organizado. Dirige una célula del grupo delictivo Gente Nueva, brazo armado y operativo del Cártel de Sinaloa en Chihuahua. La Fiscalía Estatal lo ubica como responsable de ordenar el ataque a la comandancia en la corporación en Urique en septiembre de 2017 y del asesinato del profesor estadounidense Patrick Braxton en 2018, por lo que es buscado también por las autoridades estadounidenses. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús demandó medidas de protección para salvaguardar la vida de los jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui. Denunció que estos crímenes no son hechos aislados y que todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida. De acuerdo con la ONG Centro Católico Multimedial, al menos 30 sacerdotes fueron asesinados en la última década en México. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó los homicidios y exigió que no queden impunes. El presidente López Obrador dijo que se tiene información sobre los posibles responsables. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo que está en coordinación con las fuerzas federales para brindar seguridad a los habitantes y localizar a los responsables del crimen. Con profundo enojo, indignación y dolor, condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Cerocahui, municipio de Urique. Estamos coordinando todos los esfuerzos para dar con los responsables, hacer justicia y asegurar las comunidades de la región. Nos duele profundamente las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil como de 2 hermanos jesuitas, una congregación que siempre ha realizado una labor humanitaria en nuestro estado, en especial de la zona serrana. Cerocahui se localiza en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. Es reconocida por sus celebraciones de Semana Santa. La Sierra de Chihuahua es una importante ruta para el trasiego de drogas a Estados Unidos, por lo que es una zona de constantes disputas entre cárteles del narcotráfico. Bueno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que las autoridades digan ahora sí vamos a investigar y tenemos datos sobre quiénes son los responsables y ahí está
joven apodado El Chueco, que aparentemente era jefe de sicarios del cártel de Sinaloa en la zona, ya sabían quiénes son, ya los conocían, está acusado incluso de la muerte de la misma zona de un profesor universitario estadounidense en 2018, de otros crímenes en 2017, ahora lo van a buscar porque mató a 2 sacerdotes jesuitas. Son reacciones ante un crimen. Los propios sacerdotes jesuitas asesinados y la propia orden de los jesuitas han denunciado en múltiples ocasiones, habían denunciado en múltiples ocasiones las persecuciones, los crímenes que cometen los grupos criminales en esa zona. Ninguna autoridad, ni federal ni local, se paró en ese lugar para interesarse en ese tema. Ahora reaccionan porque fueron 2 sacerdotes los asesinados. También dijeron en algún momento en la luz de declaraciones que hubo el día de hoy que había sido un crimen circunstancial, que no habían ido por los sacerdotes, que estaban, algo así como que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo cierto es que los sicarios se llevaron los restos del guía de turistas que asesinaron y el de los sacerdotes, porque se lo dijeron a otro sacerdote que sobrevivió, que tenían órdenes de llevárselos, los restos, los cadáveres. Eso es lo que está ocurriendo en muchas zonas del país. No se está atacando a los grupos de la delincuencia organizada, no está funcionando la estrategia de seguridad. Los asesinos son del cártel de Sinaloa, los que algunos dicen que es algo así como el cártel bueno. No hay cárteles buenos, todos son malos. Pueden ser del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, de las organizaciones criminales menores, pero todas viven de expoliar a la sociedad. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Y me parece que es uno de los debates, de los fuertes debates que hay que dar. La situación, la estrategia de seguridad debe ser revisada. No está funcionando y no está dando resultados. Lo que ocurrió ayer en Chihuahua con estos 2 sacerdotes es una tragedia, pero es una tragedia que por lo menos debe servir o debería servir para reflexionar sobre lo que no está funcionando. Bueno, Jorge, y muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué se llevaron los cuerpos del asesinado y de los 2 sacerdotes? Voy a especular porque se dice que sin cuerpo no hay delito, sería una desaparición y bueno, sin duda la pena es menor, así que habrá que ver por qué se llevaron los cuerpos de estos sacerdotes. Y bueno, hay muchos debates y posiciones diferentes en la Iglesia Católica sobre la actitud a tomar ante la violencia y los grupos criminales. Por ejemplo, hay unas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Chilapa, Guerrero, el obispo local reconoce que habla con los narcotraficantes y opina que los ardillos son el grupo hegemónico en toda esa zona, son gente con la que se puede negociar. Sin embargo, ese mismo grupo criminal en otras localidades de esa misma diócesis está brutalmente enfrentado con otras organizaciones y ejercen la violencia contra sus adversarios, pero también contra las comunidades, incluso con drones con explosivos, como ocurre también en Michoacán, y son responsables, por ejemplo, de la escasez de productos básicos en la zona, como el pollo. Se lo comentábamos, se lo informábamos aquí la semana pasada. ¿Por qué? Por el cobro de extorsiones que hacen a la población. No hay cárteles buenos y cárteles malos. Todos son malos, todos son de criminales y todos, desde la perspectiva del Estado, deberían ser combatidos por igual. A todas las personas que pusieron su granito de arena, que Dios los bendiga, que de estar haciendo un regalo al obispo, sino a Dios.
Así agradeció el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, los obsequios de pobladores de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, lugar donde el grupo criminal Los Ardillos tiene su centro de operaciones. Durante la misa en la iglesia de Santa María de Guadalupe, al obispo le regalaron un báculo, un pectoral y un anillo de plata. Se sabe que en la misa estaban presentes los líderes de Los Ardillos. Ese año la disputa entre los jefes y Los Ardillos dejó más de 220 muertos. Por esa razón, el obispo Rangel le pedía a las autoridades dialogar con estos delincuentes para frenar la violencia en diversas regiones y municipios de Guerrero, entre ellos Chilapa, diálogo que él ya había emprendido. El religioso en Guerrero reveló que se reunió con un capo de la droga en la localidad Pueblo Viejo, en la sierra del municipio de Eliodoro Castillo, para acordar una tregua durante el proceso electoral de 2018, que ya había dejado 11 políticos asesinados. Dijo que el narcotraficante se dijo dispuesto a cooperar y respetar el voto de la gente. A cambio pidió 2 favores. El primero, que los candidatos no repartieran dinero, y el segundo, que les dijera a los políticos que cumplieran sus compromisos de campaña. No era la primera vez que visitaba a criminales. En marzo de 2017, el obispo reconoció haberse reunido con otros integrantes del crimen organizado para mediar por la paz en la región. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en ese tiempo, en el territorio en el que predicaba Salvador Rangel, operan los Rojos, los Ardillos, el Cártel de la Sierra, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Tequileros y Guerreros Unidos. El 5 de febrero de 2018, los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorbe fueron asesinados cuando regresaban de una fiesta con narcotraficantes. El propio obispo Rangel aceptó en su momento que el padre Germaín se había tomado unas fotografías con delincuentes y en otras aparece con un arma. Dijo que de tanto ir y venir se hizo amigo de ellos. Actualmente el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, es José de Jesús González, conocido como Monseñor Chuy. E igual que el jubilado Salvador Rangel, está a favor del diálogo con los narcotraficantes. Fray Chuy insiste en que se debe dialogar con el hermano lobo, citando a San Francisco de Asís, quien convenció a una bestia de no devorar gente a cambio de alimentarla. Pero lo cierto es que la violencia en Guerrero no cesa, sobre todo la generada por los Ardillos, grupo hegemónico de la zona. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denuncia que los Ardillos atacaron las comunidades de Tula y Xicotlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, con armas exclusivas del ejército y explosivos lanzados desde drones. Y este 21 de junio en Chilapa, mientras el Consejo Indígena y la CRAC PF realizaba una conferencia de prensa por los 5 días continuos de violencia, se originó un enfrentamiento que duró 10 minutos. Hasta ahorita pues están atacando y pues por eso estamos aquí viendo de todo esto. Okay. ¿Es todo, Choy? No. El ataque fue captado por el medio digital El Sur de Acapulco. En la conferencia, 23 pueblos nahuas del municipio de Chilapa pidieron a los 3 órdenes de gobierno detener la violencia. Mire, por supuesto, los 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados ayer eran hombres que llevaban años, no años, décadas, apoyando a las comunidades tarahumaras. La orden de los jesuitas es desde la llegada de los españoles a México, son los que están trabajando con las comunidades tarahumaras. Tienen siglos, no exagero, siglos trabajando con las comunidades tarahumaras, y estos hombres asesinados llevaban ellos décadas trabajando con ellos. El otro sacerdote asesinado en este año también fue asesinado en mayo en Tecate, y también era un hombre que trabajaba con las comunidades de migrantes. Puede ser que sean casualidad o no, puede ser que estuvieran en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero da mucho que pensar y de que especular que muy probablemente no haya sido así. Muy probablemente murieron por el trabajo que realizaban con las comunidades tarahumaras. Los grupos criminales se han ensañado con las comunidades indígenas en muchas partes del país. ¿Por qué? Por la tala de bosques, por el tráfico de drogas, por la expoliación que hacen de la sociedad y porque las autoridades las tienen olvidadas y abandonadas. Esa es la realidad. Y si esto no obliga a revisar lo que se está haciendo mal,
No sé qué esperamos para revisarlo. Por lo pronto llevamos, según los últimos números, más de 126.000 muertos en lo que va del sexenio. Esa es la realidad y esos son los datos duros que no se pueden obviar y que no son de ninguna forma circunstanciales. Bueno, y como bien dices tú, Jorge, lástima, estos jesuitas, estos sacerdotes jesuitas estaban trabajando muy intensamente con estas comunidades que son tan olvidadas, estas comunidades indígenas, ahí, la Tarahumara. Y vamos a otro estado. La Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que inició una investigación para esclarecer el asesinato de 2 canadienses. Recuerde usted, las víctimas habían sido un hombre y una mujer a quienes atacaron con arma blanca en un hotel, en el interior de un hotel en Playa del Carmen. Una tercera persona fue llevada al hospital. Una de las víctimas presuntamente tenía 3 identidades distintas, ficha roja de Interpol y bueno, simplemente entró fácilmente al país y ahí estuvo. Sí, y hay que destacar un tema. Cada vez hay más presencia de personajes del crimen de otros países, sobre todo de Canadá, de Italia, que están llegando a distintos lugares de Quintana Roo. ¿Por qué? Por el propio movimiento internacional que tiene Quintana Roo. Y vamos a un tema que se relaciona con todo esto. La ex candidata de Morena a la gobernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, fue designada como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sustituye a Leonel Cota, quien estuvo en el cargo hasta el 19 de abril pasado, tras ser designado director de Seguridad Alimentaria Mexicana. Mire, hoy hay muchos comentarios sobre Clara Luz Flores. Hablan de que tuvo una reunión con Kid Raniere y del grupo Nexium. Hablan de muchas cosas, de que fue derrotada en Nuevo León. Yo me pregunto una cosa. Rosa Luz, la secretaria de Seguridad, Ricardo Mejía, el subsecretario Clara Luz, Rosa Isela, perdón, la secretaria de Seguridad, Ricardo Mejía, el subsecretario Clara Luz, son todos políticos que nunca habían estado o están en áreas de seguridad. Una viene de ser candidata en Nuevo León, la secretaria quiere ser candidata en la Ciudad de México, el subsecretario quiere ser candidato en Coahuila. ¿Quién se ocupa de la seguridad? ¿Quién es? No digo que no trabajen, me parece que los 3 trabajan y en ese sentido pueden ser muy respetables. Pero ¿quién es el especialista en seguridad de la Secretaría de Seguridad? Leonel Cota tampoco lo era, ya está en Seguridad Alimentaria. ¿Quién es el especialista en seguridad de la Secretaría de Seguridad? ¿No es un síntoma también de todo lo que estamos viviendo? Hay que ponerle un nombre, un rostro. Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el presidente López Obrador sigue pidiendo el perdón para Julian Assange, el informático, director de Wikileaks, que filtró hace años miles de documentos secretos del Pentágono que le había proporcionado Chelsea Manning. Ella es un soldado especialista en informática que había sustraído estos documentos de los archivos secretos de la defensa estadounidense. Y Estados Unidos pidió su detención. Julian Assange en Suecia fue acusado de varios delitos sexuales, estuvo años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres hasta que fue expulsado, está detenido en Gran Bretaña y mientras algunos lo consideran un héroe de la libertad de expresión, otros, entre ellos el gobierno estadounidense y todas las democracias europeas, lo consideran un agente extranjero y tiene acusaciones de espionaje. Está a punto de ser deportado a ese país y ya en varias ocasiones el presidente López Obrador pidió que le den asilo en México.
El pasado viernes del 17 de junio, el gobierno británico anunció la firma para extraditar a los Estados Unidos a Julian Assange. El fundador de Wikileaks enfrenta 175 años de prisión por la filtración masiva de documentos confidenciales. Este martes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador ofreció dialogar en julio con su homólogo estadounidense Joe Biden para buscar el indulto. Que se atienda este asunto. Que estoy consciente de que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estados Unidos como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo. López Obrador reiteró que como México es un país libre y soberano, el fundador de Wikileaks tiene un espacio para resguardarse y ejercer su oficio de periodista. Assange está relacionado con la publicación de 700,000 documentos filtrados entre 2010 y 2011 sobre las guerras de Afganistán e Irak, así como cables diplomáticos. También reveló las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo, así como los secretos de otros países, entre ellos Colombia, Siria, Rusia y Noruega. Estos documentos se los dio Chelsea Manning, un analista de inteligencia del ejército estadounidense, quien fue detenido por el delito de espionaje. En 2017, el entonces presidente Barack Obama lo indultó y desde entonces comenzó su transición de género y su labor de activista. Mientras que Assange enfrenta en Estados Unidos 18 cargos en su contra. Permanece detenido en Gran Bretaña desde abril del 2019. Fue expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se había refugiado 7 años antes para evitar la extradición a Suecia por un caso de agresión sexual que posteriormente se abandonó. La historia del presidente López Obrador con Julian Assange se remonta al 2006, con los documentos filtrados por Wikileaks, en los cuales se revelaron cables informáticos entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. En ellos hablaron sobre los riesgos que implicaba tenerlo como presidente. En enero del 2021, una juez de la Corte Británica determinó que las condiciones mentales de Julian Assange, de 49 años, son susceptibles porque padece el síndrome de Asperger, y permanecer en una cárcel podría llevarlo al suicidio. Tras este fallo, Estados Unidos interpuso una apelación, la cual avanza en este 2022, para que sea procesado ante una corte de la Unión Americana y siga en prisión. Bueno, y sentenciaron al científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes, usted recordará, acusado de espiar en Estados Unidos para Rusia. El juez dictaminó 4 años y 1 día de prisión. En febrero, el científico oaxaqueño, un hombre muy querido en su comunidad, se había declarado culpable del delito mismo, que se castiga con hasta 10 años de cárcel. Aquí, esta es parte de su historia. Desde el 17 de febrero de 2020 está preso en Miami y debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, su juicio quedó en el limbo. Alejandro es acusado de seguir los movimientos de un funcionario estadounidense del FBI para filtrar la información al gobierno ruso. Todo inició aquel febrero, cuando Alejandro fue arrestado junto a una mujer en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras se disponía a abordar un vuelo rumbo a la Ciudad de México. Un miembro del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionó el teléfono del acompañante y encontró una fotografía en la carpeta de imágenes eliminadas y en una conversación de WhatsApp. En la imagen aparecía la placa del vehículo del funcionario estadounidense que era espiado. El científico admitió que él encargó a la mujer que tomara la fotografía. Tras un interrogatorio, fue detenido. Más tarde, se supo que la acompañante era su esposa, quien quedó en libertad y viajó a México, su país natal, al lado de sus 2 hijos. Pero Alejandro Cabrera tenía una doble vida. También tiene una esposa rusa, con quien procreó 2 hijas y vivió en Singapur. En ese país tenía residencia oficial porque fue contratado por la Universidad Nacional de Singapur como uno de los principales investigadores de un estudio sobre enfermedades cardiovasculares. El doctor Cabrera también vivió en Alemania y Rusia. Mientras él permanecía en Singapur, su esposa y sus 2 hijas viajaron de Alemania a Rusia
aunque al intentar regresar, funcionarios de aduanas rusos les impidieron la salida. Ella y sus hijas fueron el motivo por el que Alejandro Cabrera aceptó la oferta del servicio secreto de Vladimir Putin, cuyo gobierno supuestamente chantajeó al destacado científico mexicano, quien por cierto domina varios idiomas: español, inglés, ruso, francés, alemán y la lengua zapoteca. El primer trabajo que le encargaron fue alquilar un apartamento en Miami, precisamente en el mismo edificio donde vivía el agente del FBI. La última consistió en identificar y memorizar los detalles del vehículo. Para cumplir esta consigna, su esposa mexicana le ayudó, aunque cometió el error de fotografiar la escena y fueron descubiertos por elementos de seguridad, lo cual generó sospechas. Como investigador obtuvo becas que le permitieron realizar proyectos involucrando a los habitantes de su comunidad, pues con ellos aprobó su pomada que le ayuda a personas diabéticas para evitar las amputaciones. En 2015, a nivel mundial, fue reconocido por evitar una muerte por infarto al utilizar un método que reduce la magnitud del daño si se aplica de manera temprana. En la comunidad del Espinal, tanto familiares como amigos, colegas y vecinos lo consideran un científico distinguido y califican su detención como una persecución asociada a su profesión. Bueno, qué historia esta, ¿no? Y ahora lo queremos invitar a que se una a nuestras redes sociales, consulte los contenidos de Todo Personal y muchos reportajes que están ahí en nuestro canal de YouTube de ADN 40. Puede escanear el QR que aparece en pantalla y revisar lo que esta plataforma ofrece. Por supuesto, muchos reportajes, sobre todo de los especiales que hemos tenido aquí en Todo Personal. Así que no se pierda si no tiene tiempo de ver el programa, si no tuvo tiempo de haberlos visto cuando los pasamos, no se pierda todos estos especiales. Ahí están en YouTube. Descanse, pásela muy bien. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.